Hola familia humana, espero que estéis vibrando muy alto. Como todos sabemos, el mundo está controlado por unas élites que casi siempre, por no decir siempre, operan desde las sombras. Y son, desde ahí, los que mueven los hilos en realidad. Porque su capacidad de influencia es enorme. Sus tentáculos llegan a todas partes. Tienen poder, tienen influencia y lo ejercen, lógicamente. Muchos piensan todavía que son los presidentes de ciertos gobiernos los hombres más poderosos del mundo, los que tienen en sus manos esos cambios de timón. Pero, aunque obviamente los mandatarios de las grandes potencias, sobre todo de Estados Unidos, de China, en este momento, y también de algunos otros países, como los jefes de Estado, por ejemplo, de los países productores de petróleo, etcétera, tienen algo de margen en esa toma de decisiones, no son quienes en realidad deciden los cambios de rumbo que nos afectan a todos en el planeta. Los presidentes son trabajadores, son funcionarios, por así decirlo, que pueden hacer lo que pueden hacer y no más. Pero son los poderes fácticos los que siempre están ahí supervisando todo y moviendo esos engranajes. Y estos poderes no son elegidos en las urnas, ni por supuesto tienen un mandato limitado a unos pocos años, ni están sometidos a un control democrático, como ocurre con los presidentes de los países democráticos. Y por supuesto no se les puede pasar factura y pedir responsabilidades sobre lo que hacen porque ocultan muy bien su identidad y, como digo, su influencia. De hecho, si estos presidentes electos se pasan de la raya o se rebelan contra quienes los colocaron ahí o les permitieron llegar hasta ahí, suelen acabar con grandes problemas, como le pasó en su momento a JFK, quien por cierto hablaba de destapar los grandes secretos que se escondían a la población y que por cierto tiene que ver y mucho con el tema del que hablamos hoy. Tampoco creo que sea casualidad, y esto ya lo hemos desarrollado en vídeos anteriores del canal, que fuera un 22 del 11, números maestros, que además en suma nos llevan al maestro de maestros, el 33, pues que fuera esta fecha la escogida para asesinar a JFK, golpeando e influenciando aún más al inconsciente colectivo con ese asesinato que marcó a varias generaciones. Pero antes de nada, una aclaración. Cuando hablamos de ingeniería social, yo al menos, cuando hablo de ingeniería social, hablo de todas esas influencias, esas noticias, todas esas tendencias, esas presiones más o menos disimuladas, sobre todo de los más media, de los grandes medios de comunicación, pero también, no seamos ingenuos, de los contenidos que encontramos en la red, en Internet, que buscan precisamente eso, influenciar al inconsciente colectivo y, por tanto, a cada uno de nosotros. ¿Cómo? Pues a través de ciertas noticias que se van repitiendo hasta la saciedad, a través de determinadas argumentaciones y planteamientos, o del ocultamiento de otras noticias que no interesa sacar a la luz por determinados intereses, o a través de sucesos provocados que generan una gran conmoción social. A través de todo esto se busca establecer un relato y sobre todo afectar a la psique y a las emociones, agitando los miedos, los odios, el estado de shock muchas veces, etcétera, para que acabemos pensando y actuando de una manera determinada. Y desde luego no hace falta ser muy listo ni muy observador para darnos cuenta de cómo esto de lo que hoy hablamos ha cambiado muchísimo en los últimos años, de cómo ha cambiado el relato sobre el fenómeno ovni, desde hace, insisto, muy poquitos años hasta aquí. Pensadlo, por favor. No hace mucho, tan solo 5 o 6 años incluso, si hablabas de la posibilidad real de vida inteligente fuera de nuestro planeta, enseguida se te tachaba de lunático. Se reían de ti, te señalaban como, bueno, pues como un conspiranoico, etc. Y por supuesto, había un silencio prácticamente absoluto en los más media sobre este tema, como si no existiera, a pesar de los muchos proyectos de revelación, grabaciones, avistamientos y declaraciones de profesionales muy cualificados para hablar de ello, como por ejemplo ex pilotos comerciales, ex pilotos militares, ex altos responsables de lugares tan poderosos como el Pentágono, de ex ministros de defensa de países como Canadá, Reino Unido, etcétera, etcétera. Es decir, no hablamos de avistamientos en el cielo por parte de profanos, de personas de a pie, como puedo ser yo, que obviamente no podemos saber con claridad qué estamos viendo y si eso que estamos viendo en el cielo tiene o no tiene una explicación lógica.
Hablamos de declaraciones de profesionales del aire, de la defensa, de servicios secretos, etcétera, que sí están preparados para discernir si lo que ven es un fenómeno atmosférico, climatológico o es un artilugio tecnológico. Pero como digo ahora, desde hace un tiempo a esta parte, esto ha cambiado radicalmente, porque no dejan de sucederse las noticias de avistamientos y persecuciones por parte de cazas militares, sobre todo estadounidenses, a este tipo de naves, y los vemos en los más media. Y esto es raro. Estos pilotos describen a estas naves de diferentes maneras, pero sobre todo destacan sus enormes capacidades tecnológicas muy por encima de las nuestras. Y esto da un poco de miedo, o puede darlo. De hecho, describen esa presencia como inquietante, precisamente porque su tecnología es muy superior a la conocida en la Tierra. Y parece que jueguen, que se burlen incluso de los cazas que salen tras estos ovnis. Pero eso sí, sin provocar ningún daño, ni atacar a nuestros cazas, ni generar ninguna situación peligrosa. Pero insisto, esto lleva sucediendo desde siempre. Hacen acto de presencia, no solo en Estados Unidos, sino en todas partes, claro. Y burlarse, solo que antes se nuestra tecnología y se desinformaba al respecto. Aquí estamos y estamos muy por encima, no es una excepción, de vuestra tecnología. Tenemos varios casos muy bien documentados. Quizás el más clarificador, que os recomiendo a todos que lo busquéis en YouTube, de todos los que han salido a la luz, porque muchos aún son considerados top secret, sea el caso Manises, en el año 1979, en donde un avión comercial que iba hacia Tenerife, procedente de Mallorca, tuvo que aterrizar en Valencia, en Manises, por la presencia de un ovni. Por cierto, ese ovni no fue detectado, como ocurre casi siempre, por nuestros radares. Bueno, ¿qué ocurrió aquí en Manises? Pues que tras comunicarse desde ese avión comercial la presencia del ovni, que todo el mundo pudo ver, un caza de la época salió tras él. Ese caza era un Mirage F1 e iba pilotado por el entonces capitán Fernando Cámara, que ha relatado su experiencia en diversos medios desde entonces y se ha convertido en una figura icónica en la lucha por desclasificar los acontecimientos ovni. De hecho, él nos dice que en privado muchos compañeros militares le confiesan haber tenido experiencias similares, pero que no se atreven a confesarlas públicamente porque todavía hay un tabú en ese sentido. Pero sí tenemos el testimonio de este experimentado piloto militar que estuvo persiguiendo a ese ovni cruzándose en la península ibérica a toda velocidad y que describía que ese ovni de nuevo jugaba con él y le dejaba acercarse cuando quería, se alejaba cuando quería, insisto, demostrando que su tecnología era muy superior. Por cierto, para los amantes de la numerología, ¿queréis conocer la fecha exacta del suceso? 11 del 11 del 79. Otra casualidad numérica. Y casos como este hay en todas partes del mundo. De hecho, el Disclosure Project, el proyecto Revelación, creado por el ufólogo Steven Greer en el 93, reunía a más de 300 exmilitares, exastronautas, excontroladores aéreos, etcétera, etcétera, con amplia experiencia en la observación y navegación aérea, incluso contando, como digo, con la opinión y el testimonio de astronautas como Edgar Mitchell. Pero se les ridiculizó de nuevo, como siempre se hacía en aquellos tiempos. Por eso insisto, ahora me llama mucho la atención el cambio de timón. Cada día prácticamente aparecen noticias no solo de publicaciones de vídeos, de persecuciones, de cazas a ovnis, sino que también nos dejan escuchar las conversaciones de los pilotos. Pero es que además también vemos en las noticias que se habla una y otra vez de que estamos captando señales de radio que llegan a la Tierra y se nos dice que estas señales no son naturales y que solo pueden ser creadas por alguna clase de inteligencia. Además, constantemente estamos escuchando últimamente a un prestigioso astrofísico de Harvard, Avi Loeb, que no para de decirnos que no estamos solos y que Oumuamua podría ser perfectamente una gran nave extraterrestre, ¿os acordáis? Que hace poco nos visitó. En fin, es que se van acumulando noticias, pero directamente, y esto es tremendo, el Congreso estadounidense celebró su primera audiencia sobre el fenómeno ovni en los últimos 50 años para aparentemente arrojar luz sobre el asunto. ¿No os parece curioso que de manera oficial, política y formal en el Congreso de Estados Unidos se le dé tanta relevancia y notoriedad al fenómeno ovni de repente desde el gobierno estadounidense? En este Congreso, donde han testificado altos cargos del Pentágono, de inteligencia naval, de defensa, de la NASA, etc.,
se ha reconocido por primera vez, de manera oficial, insisto, y esto es histórico, que solo desde 2004 son 144 casos ovnis los que no tienen explicación. Es decir, que podrían ser perfectamente esos 144 casos naves extraterrestres. Bueno, y aunque no fueran los 144, solo que la mitad o una décima parte lo fueran, ya demostraría que no estamos solos y que surcan por nuestro espacio aéreo como y cuando quieren. La buena noticia, que si quisieran destruirnos, yo creo que ya lo habrían hecho, ¿no creéis? De hecho, yo soy de los que piensan que nos visitan desde el origen de la humanidad. Ya lo hemos dicho en algún vídeo anterior, y que tuvieron un papel destacado en ese gran salto de inteligencia que como especie dimos y que desde entonces, pues bueno, están supervisando nuestro comportamiento y nuestra evolución como especie. Por ejemplo, cuando se producen accidentes nucleares, los avistamientos se disparan sobre esas zonas, como si estuvieran preocupados por lo que estamos haciendo. Y yo creo, como digo, que esta supervisión y este contacto lejano, secreto, viene de muy atrás. Solo que los antiguos pobladores prehumanos consideramos dioses a esos seres extraterrestres que bajaron de las estrellas, del cielo, con sus naves repletas de luces que alumbraban la oscuridad de la noche y que nos trajeron conocimiento. Algunos dicen que nos manipularon con otros fines, ya sabéis, la lucha entre los hermanos sumerios Anunnakis, Enki y Enlil, que más tarde pudo derivar en los arquetipos Dios-Diablo, en esa dualidad que otras religiones adoptaron posteriormente. De hecho, sin ir más lejos, y esto también lo hemos hablado en el canal, la Biblia está repleta de experiencias que a los ojos de hoy serían no solo avistamientos ovni, sino directamente abducciones. Solo que hace miles de años se utilizaba otro lenguaje y había otro conocimiento a la hora de escribir esos sucesos. La abducción de Elías por un carro de fuego, los encuentros y visiones de Ezequiel, con sus profecías incluidas, la subida al monte Sinaí de Moisés, donde se transforma en un guía para su comunidad, en un hombre tremendamente sabio, impregnado por el conocimiento divino tras pasar 40 días y 40 noches en la nube de Dios. Por supuesto, lo explicado en el libro de Enoc y el mestizaje de esos seres celestiales con hembras humanas. En fin, todo está escrito en la mismísima Biblia, solo que interpretado, insisto, con ojos de otra época y no con la mirada de lo que ahora sabemos. Y no hablemos de lo presentes que están estas tecnologías de carros voladores y armas destructivas en los cielos, en diferentes libros orientales como el Bhagavata o el Ramayana, entre otros muchos. Es decir, el fenómeno ovni, la vida extraterrestre, siempre han estado ahí, en nuestros mitos, en nuestras historias, en nuestros escritos, en nuestras corrientes espirituales. Yo creo que jugaron un papel decisivo en el origen de la humanidad. Solo que durante siglos y siglos, sobre todo por el gran peso de las religiones actuales, se negaron estos sucesos descritos en prácticamente todas estas religiones y cultos espirituales, y todo se canalizó hacia la existencia de un Dios, de un único Dios. Pero volviendo a 2023, hace pocos días se ha publicado algo que me parece muy clarificador y corrobora toda esta preparación mental a la que yo creo nos están sometiendo. Y es que se ha puesto fecha a este suceso de contacto desde la Universidad de California, donde un grupo de científicos dicen que será antes de 2029, o a finales, antes de que acabe 2029, cuando se produzca. Según ellos, sería en esta fecha cuando las señales emitidas por las sondas espaciales Voyager 1 y 2 de la NASA serían respondidas por los extraterrestres de manera clara y evidente, creando un puente de comunicación entre nuestra civilización humana y la de ellos. ¿Os dais cuenta de lo que esto implica, por favor? Parece que estas élites están dando el permiso, a través de su influencia, su control de los medios, su control del relato, de que ha llegado el momento de naturalizar a los extraterrestres, cuando siempre se negó su existencia, y nos preparan para ese momento con noticias constantes, como una gota malaya, para que nos vayamos haciendo a la idea de que algo gordo, muy gordo, está a punto de suceder, va a pasar en los próximos años. Porque nos colocan ahí en el horizonte una fecha concreta, 2029, que curiosamente es el último año de esta década de cambios tan constantes que estamos viviendo y viviremos, y que no creo que sea casualidad, de nuevo es el año simple 29, 11 maestro.
Esto haría que entráramos ya en la década de los 30 con esta noticia histórica. Imaginaos lo que esto puede significar, que daría lugar a un cambio de conciencia sin precedentes en la historia de la humanidad, sobre nuestro lugar en el espacio, si estamos solos o no, evidentemente, nuestros orígenes, etcétera, etcétera. Es que las implicaciones son infinitas. La pregunta es, ¿por qué y para qué este cambio de relato? Y esto abre muchas especulaciones, claro. ¿Es porque esos extraterrestres así lo han pedido? Porque según científicos como Bob Lazar, del Área 51, la colaboración entre humanos y extraterrestres era algo constante y habitual en el Área 51, pero altamente secreta, claro. ¿Qué ha ocurrido, insisto, para que se cambie el relato de esta manera? Yo creo que esta es la gran pregunta. ¿O qué va a ocurrir? Puede ser que ocurra algo, que se avecine un suceso que no podamos controlar y que sea potencialmente muy peligroso para nosotros y que nos ayuden a prepararnos para algo así, que necesitemos su ayuda para luchar contra ese algo que va a ocurrir, o que sencillamente como especie estamos muy perdidos y jugando con fuego, con armas nucleares, con inteligencias artificiales en auge, con tecnología que se nos puede ir de las manos. Si hubiera un anuncio mundial de esa existencia y ese contacto con esa civilización extraterrestre, ¿imagináis cómo puede afectar, por ejemplo, a las personas muy, muy religiosas? Imaginad, es que es un cambio de creencias tremendo. Imaginad que efectivamente se nos dice que las religiones están basadas en contactos extraterrestres y que nuestros profetas y guías, incluso Jesucristo, era en realidad un extraterrestre. ¿Estamos preparados como humanidad para asimilar algo así, para este cambio de chip? Además, evidentemente habrá muchas personas que quizás se sientan muy inseguras si saben ya oficialmente que hay artefactos no humanos que hacen lo que quieren y cuando quieren en nuestros cielos, violando todas nuestras defensas, nuestra seguridad. Y claro, si se hiciera el comunicado oficial, ¿quién lo haría? ¿Las grandes potencias juntas? ¿O solo lo haría Estados Unidos por su cuenta? ¿O solo China? Porque inmediatamente se cuestionaría la veracidad y la motivación si lo hiciera un país de manera unilateral, ¿verdad? En fin, yo estoy seguro de que se acerca la fecha en que se nos comunique la gran noticia. Veremos cómo se hace y las repercusiones que tiene todo ello. Pero desde luego supondría un auténtico cambio de paradigma en la manera de entender la vida, la inteligencia, la realidad, nuestro lugar en el universo, nuestro origen. ¿Quién sabe? Quizás una noticia así es lo que necesitemos y nos ayude a darnos cuenta de que todos los seres humanos estamos unidos aquí, en este precioso y pequeño planeta azul que gira alrededor de una gran bola de fuego, conectados por la misma red de conciencia. Y todo esto nos una y nos ayuda a vivir más con armonía, con más hermandad, con más amor hacia el prójimo. Ojalá sea así. En fin, un abrazo muy fuerte y hasta el próximo vídeo. Sed felices.